7:39, vamos a conversar a continuación con Ana Lucía Mosquera. Ella es comunicadora, investigadora especializada en temas de diversidad cultural y no discriminación, porque por varias cosas, ¿no? Lo que está ocurriendo en Estados Unidos también nos hace pensar cómo vivimos y convivimos con el racismo en el Perú y cuánto lo hemos también normalizado y lo toleramos y a veces incluso desde algunos sectores hasta se justifica. Y también porque junio, ¿no? Porque junio es el mes de la cultura afroperuana y queremos hablar de estos temas. ¿Cómo estás, Ana Lucía? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches a ambos. ¿Cómo están? Yo quería preguntarte, ¿qué es lo primero que pasó por tu cabeza luego de ver el caso de George Floyd en Estados Unidos? Entiendo que tú has vivido también en Estados Unidos Ujú. y ¿cómo lo has digerido tú, ahora viviendo en el Perú también? Bueno, creo que ha sido un momento muy difícil, no solamente para mí, sino para muchos de mis compañeros activistas. Han sido días muy duros, de mucho dolor, de mucha frustración, porque a pesar de que estos hechos se han suscitado en Estados Unidos, no dejan de ser muy similares a las problemáticas relacionadas con el racismo que se reproducen en países como el nuestro. Entonces, a mí personalmente me tocó mucho, me tocó también chequear con mis amigos que todavía viven allá, que están yendo a protestas, pedirles que se cuiden todo el tiempo cuando salgan a la calle, tipo de medidas que en realidad no deberíamos de tener porque limitan nuestra libertad de ser y que tienen que ver también con cómo se aplica el racismo allá, pero también cómo lo vivimos en un país como el Perú. Y eso es precisamente lo que queremos saber, ¿no? Porque indignados, tuiteamos, ¿no? Desde nuestro teclado decimos cómo es posible que esto pase en Estados Unidos, pero acá en casa tenemos muchísima ropa tendida y desde, no sé, el inicio de la República, si es que no es antes, por supuesto, ¿no? Entonces, veamos lo que está sucediendo hoy en casa, Ana Lucía. Sí, yo creo que es muy interesante lo que has planteado porque sí, hay muchísima indignación colectiva, muchísima gente tuiteando, muchísima gente indignada por lo que pasa en la violencia allá, pero también como mencionas es necesario mirar lo que pasa en el Perú. El racismo en el Perú es una realidad y como bien habías mencionado forma parte de algo que hemos normalizado, forma parte de la raíz de lo que consideramos como la formación de la República. Entonces creo que es importante mirarlo también y pensar más allá del tuit, más allá del comentario de lamentarnos por lo que pasa, qué podemos hacer para desmantelar el racismo en nuestros espacios más próximos. Creo que esa es una propuesta necesaria, una visión que se necesita mucho porque la lucha al final contra el racismo no solamente le pertenece a las personas que lo vivimos, sino que es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Leía por ahí que en estos momentos uno no puede mantener un punto medio, uno tiene que ser antirracista, ¿no? Exacto. Dice Angela Davis, una académica afroamericana, que no es necesario no ser racista, hay que ser activamente antirracista y hay que reconocer qué está sucediendo en el mundo y qué está sucediendo con nosotros y también cómo hemos normalizado mucho las acciones de racismo. Hay muchas cosas que tienen que ver con la falta de reconocimiento relacionadas con el mes de la cultura afroperuana, por ejemplo, y también de la poca información y conocimiento que tenemos sobre la realidad de la población afroperuana, que también es una consecuencia del racismo institucionalizado. Yo te quería preguntar, Ana Lucía, ¿dónde crees tú que se frustra el tema en el Perú? ¿Es por falta de políticas? Porque en realidad no hay nadie, no hay líderes que quieran realmente incorporarlo a una agenda de discusión constante, o de pronto dentro de la propia ciudadanía que al inicio reacciona con interés y luego va perdiendo la preocupación y el tema se va diluyendo. ¿Dónde crees que entra el cuello de botella por, por el que terminamos siempre eh, y finalmente reconociéndonos como una sociedad racista, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad de ambos y también creo que es importante entender que las políticas o el Estado está conformado por ciudadanos y por ciudadanas. Mientras como ciudadanos y como ciudadanas no podamos identificar el racismo y no podamos luchar contra él, tampoco vamos a trasladar ese enfoque y esa conciencia social necesaria a nuestro trabajo como funcionarios públicos. Ahí también se genera un pico de botella importante porque hay un trabajo de un sector en específico que no impacta a los demás sectores porque no se considera importante poder trabajar políticas con enfoque intercultural que puedan atender no solamente a población afroperuana, sino también a población indígena, a distintas poblaciones que forman parte de las diversidades para reducir brechas de inequidad que se causan por cuestiones relacionadas a lo racial. Y hay un concepto que tú has utilizado que creo que en general los peruanos
no le hemos sacado el jugo, que es la ciudadanía, que significa conocer mis derechos y mis deberes. Y la construcción del ciudadano, por lo que vemos en Estados Unidos, está mucho más pulida que en nuestra sociedad. Por eso es que salen a reclamar por sus derechos y salen a las calles. No estoy hablando de los hechos de violencia, que son hechos aparte. Estamos viendo manifestaciones pacíficas en donde las personas, no importa el color de piel, están saliendo a defender sus derechos, cosas que la verdad no vemos aquí. Aquí vemos marchas por asuntos políticos, pero no por derechos del ciudadano, no por derechos civiles. Y el problema también con esto que mencionas de la ciudadanía es que no, como todavía no tenemos una discusión realmente profunda y crítica sobre el tema de discriminación como un tema que es un derecho humano, que es el derecho a la igualdad y a ser respetado, por lo que uno es independientemente de su origen étnico, creo que por ello también pasa mucho que no pensamos en salir a marchar para luchar contra el racismo, no salimos a marchar para manifestarnos contra estas cosas, porque no vemos el tema de la no discriminación como un tema de derecho, del derecho humano a la igualdad ante la ley o a la igualdad de oportunidades, ¿no? Y yo creo que es importante reconocer que sí, somos todos muy diferentes, los peruanos somos diferentes y el Perú es el Perú porque todos somos distintos y hemos enriquecido la cultura nacional. Pero yo creo que hay que tener en claro que estas diferencias no deben de ninguna manera representar trato distinto y tampoco deben generar inequidad del acceso a oportunidades, que es lo que actualmente desafortunadamente sigue pasando. Ana Lucía, ¿tú vas a participar a lo largo de junio en alguna actividad, digamos, como parte de las cosas que se van a hacer para reivindicar a la cultura afroperuana, desde el Ministerio de Cultura? No lo sé, cuéntanos un poquito. Sí, voy a participar en una actividad que está haciendo el Lugar de la Memoria la siguiente semana, que es básicamente un cineforo en el que además también vamos a abordar este tema tan polémico que es qué pasa con los afroperuanos en el marco de la epidemia. Y también voy a participar de una conversación bastante informal, pero creo que importante, sobre el rol de los investigadores que trabajan temas relacionados a los afroperuanos. Esta actividad es organizada por la Municipalidad de Lima, me parece que es el 17 de junio, y hay también una serie de actividades que promueve no solamente el Ministerio de Cultura, sino la Municipalidad de Lima, para poder poner en contexto y además hacer de conocimiento público algunas cosas que desafortunadamente, como digo, no se conocen, ¿no? Muchas veces partimos del desconocimiento y creo que es importante en este mes poder conmemorar y poder reconocer también qué pasa con los afroperuanos y con las afroperuanas, cuál es su papel en la historia del Perú y cuál es su papel activo en la construcción de una nación, que es una nación a la que todos le tenemos amor también. Muchas veces se piensa que intentamos separarnos del colectivo nacional, pero en realidad creo que son políticas de reconocimiento válidas y afirmativas para poder reconocer el papel que se tiene, en el papel que se tiene en la historia, que se tiene diariamente contribuyendo a la conciencia ciudadana también. Muy bien, Ana Lucía Mosquera, muchísimas gracias por este enlace. Creo que un poquito hemos avanzado y en las redes sociales, si de algo nos sirve también, es para visibilizar al racista y condenarlo socialmente, ¿no? Que eso también es importante. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Tenemos que hacer la pausa y volvemos con el último.